Como observarán, este es un foco LED de 220 voltios de corriente alterna y voy a convertirlo a un foco LED de 3 voltios de corriente directa o continua. Para ello voy a seguir los siguientes pasos. Procedo a retirar la cúpula que protege a los focos LED. Como observan, en su interior el foco consta de 16 diodos LED donde se puede observar la polaridad de los mismos, como por ejemplo en esta parte se observa el signo más indicándonos que es el polo positivo y en el otro extremo se deduce es el polo negativo. Esto nos facilita la tarea a realizar. A continuación procedo a verificar cuáles diodos LED están funcionando y cuáles no. Para ello voy a emplear un multímetro analógico, voy a ubicar la perilla seleccionadora en ohmios, específicamente aquí donde dice X10. Ahora colocaré la punta de color negro que representa al lado negativo del multímetro en el extremo o lado positivo de cada diodo LED y colocaré la punta de color rojo que representa al lado positivo en el multímetro en el lado o extremo negativo de cada diodo LED. De esta forma verificaremos si están funcionando los diodos LED. El primero, como ustedes observarán, sí está funcionando. El segundo también está funcionando. El tercero de la misma forma. El cuarto igualmente. El quinto diodo LED está funcionando. El sexto también. El séptimo también está operativo. Igualmente el octavo. El noveno está operativo. Este décimo diodo LED no enciende, lo cual me indica que no está funcionando. De esta forma me va a ser fácil identificarlo como un diodo no operativo. El onceavo está operativo. De la misma forma el doceavo. El diodo LED número 13 también. De la misma forma el 14. El diodo LED 15. Y finalmente también está operativo el último diodo LED, el número 16. Bien, de esta forma he identificado los diodos LED que están operativos y cuáles no, resultando que únicamente el que no está operativo es el diodo LED al cual le he realizado a un costado una marca hecha con un plumón indeleble indicando que este diodo LED no está operativo, no está funcionando.
Por lo general, estos diodos LED son de un voltaje de 3 voltios. A continuación, voy a retirar los dos tornillos que sujetan o sostienen a la placa donde se ubican los diodos LED. Como observarán, detrás de la placa se encuentra el disipador de calor para los diodos LED, ya que estos tienden a generar una gran temperatura y esto evita que se quemen con facilidad. Vemos también el cable del polo positivo y negativo, el positivo representado por el color rojo y el negativo por el negro. Asimismo, en el interior podemos observar que también hay una mini placa, ahora lo pueden apreciar mucho mejor, una fuente capacitiva conteniendo un condensador no polarizado, un condensador electrolítico, una resistencia grande y otra más pequeña que se encuentra detrás del condensador electrolítico y otra resistencia pequeña aquí debajo a un costado del condensador no polarizado de color rojo. Y asimismo 4 diodos que constituyen el puente rectificador. Voy a proceder a desoldar estos dos cables de la fuente capacitiva, ya que dicha fuente no va a ser necesaria en esta oportunidad para la conversión que voy a realizar. Procedo ahora a retirar la fuente capacitiva de la estructura interna. Como verán, quedaron únicamente los dos cablecitos que son del mismo color, en este caso rojo, donde el que nace del centro es el polo positivo, mientras que el que está al costado es el polo negativo. Comúnmente, generalmente, esa es la distribución. El que corresponde al centro es el polo positivo y el que corresponde al costado es el polo negativo. Entonces, de esta manera ya queda claro para posteriormente realizar las conexiones.
Como observarán, he aprovechado la formación en serie de los diodos LED para tomar 3 de ellos, donde sumados en cuanto a su voltaje me dan un total de 9 voltios, que es lo que consumen en grupo. Como les había manifestado, teniendo presente de que aquí está el polo positivo y aquí el negativo. Este es el extremo positivo del grupo de A3 y este es el extremo negativo. Entonces, de esa manera tenemos 3 diodos LED en serie que consumen 9 voltios. Si en el futuro yo decidiera, dependiendo de la fuente de alimentación eléctrica, ampliar de 9 voltios a 12 voltios, simplemente lo que haré es desprender el cablecito de aquí y soldarlo en el siguiente LED, ya que de esa manera se agrega 3 voltios más a la serie anterior, dando finalmente un total de consumo de 12 voltios. Y esto puede ampliarse así sucesivamente a más, hasta llegar a ocupar el último diodo LED operativo o funcional. Los otros diodos LED los estoy dejando, como les decía, para una posibilidad futura de ampliación en cuanto al voltaje y por ende en cuanto a la iluminación y potencia. De esta manera también nos va a dar mucho más durabilidad en cuanto se refiere a que estés usando o empleando como fuente de alimentación eléctrica una batería recargable o no recargable u otra fuente alternativa de alimentación eléctrica, llámese energía solar, energía eólica, ya que de haber empleado más LED conectándolos en serie y en paralelo, como podría ser 5 grupos de 3 diodos LED cada uno. Allí sí, en ese caso, sí funcionarían todos los diodos LED, pero también implicaría un consumo mayor en cuanto a intensidad de corriente. Y ello provocaría que nuestra batería, recargable o no recargable o de energía alternativa, nos dure mucho menos tiempo. Y lo que busco con esto es ampliar la mayor durabilidad de tiempo. En este caso, empleando una batería de 9 voltios para casos de emergencia o cuando tengas que ir a un lugar donde no se cuenta con energía eléctrica, donde también puedes recurrir a otras fuentes, como dije, de energías, como por ejemplo alternativas también ecológicas, que te permitirán entonces abastecer por lo menos unas horas este foco. Con esto busco una mayor durabilidad en el tiempo de emplear baterías, ya sea recargables como no recargables, ya que al no estar operando los otros diodos LED, el consumo es menor y por tanto la intensidad de corriente o los amperios también lo serán. Estos dos cablecitos no los he desprendido, ya que en el futuro, si en caso requiera utilizarlos para una funcionalidad completa de diodos LED, dependiendo la situación, los puedo reutilizar y por esa razón no lo he desprendido. Se quedarán allí como están, como una alternativa en caso de realizar una ampliación en cuanto a la funcionalidad de los demás diodos LED. Incluso si deseo redistribuir la agrupación de diodos LED dependiendo del voltaje que requiera. A continuación verificaré la funcionalidad de los 3 diodos LED seleccionados con esta batería de 9 voltios. Como observan, funciona a la perfección. Los 3 diodos LED seleccionados están funcionando, lo que me indica que ha sido un éxito la labor realizada.
Bien, finalmente he convertido este foco LED en desuso de 220 voltios de corriente alterna, ahora convertido a un foco LED en uso de 9 voltios de corriente directa o continua. Y con esto, amigos, me despido esperando que haya sido de su agrado y utilidad en sus diversos proyectos personales, laborales y profesionales. Y ya nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo. Gracias.